pensaba y planteaba la cuestión de la posición del analista como una especie de investigador, de Dupin, del rasgo singular de cada sujeto con el impas, ¿sí? Y planteaba que en ese grupo, el grupo llamado adolescente, bueno, sí se puede rastrear el impas con sus ciertas particularidades. No puedo dejar de pensar en la definición de Freud que más aceptamos acerca de lo que es cierta normalidad, entre comillas, que es la capacidad de amar y trabajar, ¿sí? Que los llamados adolescentes tienen capacidad de amar, eso no cabe duda, viven amando cada 5 minutos a alguien distinto, ¿sí? Hay que ver después si eso lo pueden acompañar con poner el cuerpo o no, pero otra vez, ¿eso es un problema de las niñas de 14 años? No, yo tengo pacientes de 50 años que siguen con ese problema. Y la capacidad de trabajar, bueno, ahí me interesa no tanto plantearnos desde un lugar, digamos, un poco ordenador, sino pensar que el adolescente y su trabajo es su relación a la escuela. Pienso que ahí es donde más se ve el modo particular que tienen de la discontinuidad, que pienso que tendríamos que plantear, y esto en relación a algo que voy a decir un poco más adelante, como enganche o desenganche. Para mí es imposible pensar este problema sin pensar la teoría, un poco aproximarse a esto en relación a enganche y desenganche. ¿Por qué decía, con algo que voy a plantear más adelante? Pienso que siempre hay dos posiciones del analista frente al problema del impasse, ya no frente del analista frente al adolescente. La primera posición, y muchas veces hasta es desconocida para el propio analista, es la idea de restituir el problema a un supuesto orden anterior, ¿sí? Se hace mucho hincapié sobre la cuestión de la caída en nombre del padre. A pesar de eso, y a veces, aún estando advertidos, tendemos a hacer eso, a intentar reordenar todo el cuadro pensando que podemos inventar un padre. Entonces, una primera posición restitutiva sería un poco negar lo que se dice todo el tiempo en la teoría, que es que eso ya no va a volver, ¿sí? El padre que ordenaba que hasta acá se era adolescente, a partir de acá se era adulto, ese padre parece ya no estar. Por eso los límites empiezan a tornar más difusos entre un momento y el otro, y ahí conviene pensar con lo que Lacan llama su idea del litoral, ¿sí? El río y la tierra, algo que se mueve. Entonces, esa primera posición, digo, la idea de una restitución, yo la opongo a la idea de arreglo, ¿sí? La idea de arreglo es cómo cada uno se la arregla con ese impas. Inclusive cómo cada familia se la arregla con el hecho de que el llamado adolescente es un discontinuador serial, uno podría decir. Porque ahí sí hay que marcar una diferencia, ¿no? ¿Cómo se lo arregla con eso? Es, si el analista está advertido de que es necesario constituir un cierto tipo de arreglo, que no es el mismo el arreglo que se puede hacer, la solución sintomática que se puede conseguir por la vía del consumo de sustancias, por la vía de la manía, por la vía de la identificación a la masa, que un arreglo más singular del sujeto con ese problema. Entonces, si el analista está advertido de eso, lo que va a tratar de investigar, y siempre no lo planteo yo, lo plantea Miller, es la clínica de la neurosis de la perspectiva de la psicosis, ¿sí? Cuando uno ve a un paciente psicótico dice, a ver, ¿cómo se las está arreglando? Y sabiendo cómo se las está arreglando, vas a ver qué problema está arreglando. Entonces, cuando aparezca la discontinuidad, que llamamos descompensación, ahí es bien claro, nosotros tenemos que aprender qué hizo el sujeto para arreglárselas con, ¿sí? Entonces, simplemente, si uno extrae de esa idea una orientación, pienso que la clínica del arreglo es eso, es estar atento a por qué camino el sujeto fue encontrando alguna vía de solución. Por supuesto que esto implica un esfuerzo, me parece a mí, de
de ayornamiento, de estar a la altura de la subjetividad de la época, que es no horrorizarse como analista con las presentaciones subjetivas de la época, ¿sí? Un sujeto puede estar tapado hasta el último centímetro de su piel con tatuajes y ser un pacato, ¿sí?, del sur de Estados Unidos. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y otro sujeto puede estar impecablemente vestido, bañado, afeitado y peinado, y puede ser el peor de los perversos. Entonces, las presentaciones imaginarias de los modos de arreglo del llamado adolescente, parece que hay que verlas uno por uno. En este sujeto, sí, está cubierto de tatuajes, de piercing, de abridores, de extensores de las orejas, ¿cómo se llama la nariz? Tenía un nombre, sí, ya me voy a... Ya me voy a acordar. Bueno, puede ser un modo de presentación que dé un tipo de respuesta a los problemas del sujeto, que sea un modo de identificarse, etcétera, etcétera. O sea que ahí está, por ejemplo, donde podemos ver desde el aspecto imaginario, ¿sí?, el modo en el que el sujeto se la arregla. Digo que no hay que horrorizarse porque uno tiene que leer esos fenómenos de la época, esos fenómenos que existen. O sea que finalmente yo llevaría este problema y la pregunta de la relación entre adolescencia e impas a un planteo en el que uno pueda decir que la palabra impas, discontinuidad, es casi, digamos, un sinónimo de la palabra neurosis, ¿sí? Tal vez uno podría decirlo de otra manera, que la neurosis es el modo que se le arregla a cada sujeto con el hecho de que hay un impas central, una discontinuidad central en cada una de las estructuras, ¿sí? Esto planteado desde el punto de vista de, ¿se acuerdan? El fantasma es un modo de arreglárselas con el síntoma, ¿sí? Entonces, el fantasma impide, dice Miller, arreglárselas con el síntoma. La neurosis, en ese sentido, es una respuesta. Entonces pienso que hay que trasladar, y les traslado un poco la pregunta, la orientación de la respuesta, no tanto desde el punto de vista de cómo pensamos la adolescencia, sino cómo pensamos la relación o la sinonimia, uno podría decir, entre impas y neurosis, ¿sí? Si uno considera la neurosis un problema, tiene una posición. Si uno considera que la neurosis es una respuesta al vacío central que llamamos ausencia de relación sexual, pienso que va a tener una posición distinta.